Hola chicos, chicas, muy buenos días, estimados estudiantes del quinto grado C, esperando que se encuentren muy bien de salud cada uno de ustedes. El día de hoy, como ya lo hemos mencionado, en primeras horas de la mañana, vamos a tratar el tema en el área de ciencia y ambiente, una actividad que se titula Saberes ancestrales y conocimientos científicos para cuidar nuestra salud. ¿Correcto? Un tema muy interesante e importante el que vamos a desarrollar el día de hoy. Bien, en este caso la meta que queremos lograr es la siguiente: explicar cómo los saberes ancestrales y el conocimiento científico de la ciencia aportan al cuidado de la salud, investigando en diversas fuentes para argumentar mis explicaciones. ¿Correcto? Esa va a ser la meta que queremos lograr, alcanzar hoy. Y para ello debemos tener en cuenta, para poder lograr lo siguiente. En este caso, tener muy en cuenta que primero debo plantear mis explicaciones iniciales de acuerdo con la pregunta de investigación relacionada con los saberes ancestrales y el conocimiento de la ciencia en el cuidado de la salud. Muy bien, justamente esta partecita donde dice explicación iniciales, justamente es uno de los que hemos estado viendo el día de ayer. Otro dice elaborar el plan de acción para mi investigación. Nuevamente, plan de acción, un término que también lo hemos estado viendo el día de ayer, justamente, y hoy lo vamos a poner en práctica. Y por último, comparar la información o datos que consulté para contrastarla con las explicaciones iniciales argumentales. ¿Correcto? Bien. Todo ello que hemos estado viendo la sesión de ayer lo vamos a complementar y poner en práctica el día de hoy. Muy bien. Como siguiente punto, vamos a ir haciendo las actividades y en una de ellas encontramos leer el siguiente párrafo, ¿correcto? Vamos a ver. En este caso nos dice: en las actividades anteriores recogiste información sobre las prácticas de cuidado de la salud en la familia y comunidad, usando los saberes ancestrales y los conocimientos científicos. Ahora investigará sobre cómo contribuyen para el cuidado de la salud, ¿correcto? Como ya hemos visto en clases anteriores, acerca de las plantas medicinales, de la medicina natural, también de la medicina convencional, tanto en las sesiones de web como también en TV. Todo ello nos va a ayudar muchísimo en esta actividad en la cual vamos a complementar aún más nuestro aprendizaje. Bien, continuamos entonces con el desarrollo de las actividades una vez haber recordado esto, y nos dice lo siguiente. Leemos la siguiente situación, ¿correcto? Ahora vamos a ver qué situación se trata y qué información nos brinda. A Pedro le empezó a doler el estómago en la noche y se lo contó a su mamá. Ella le dijo que en la mañana lo llevaría a la posta médica de su comunidad. La abuelita, al escuchar a Pedro quejándose del olor, sugirió a la mamá, según sus saberes ancestrales, que le diera de tomar una infusión de hoja de paico, ya que sospechaba que podría tener parásitos. La mamá de Pedro le comunicó que primero consultará con el médico de la comunidad. A la mañana siguiente, el médico examinó a Pedro y, después de realizar algunos análisis, concluyó que tenía parásitos y le recetó un jarabe antiparasitario. La mamá de Pedro le contó a la abuelita lo que le dijo el médico, a lo que la abuelita comentó lo siguiente: puedes darle el jarabe que le recetó el médico, aunque también podrías darle de tomar el paico, que es una planta medicinal para combatir los parásitos y ha sido utilizada de generación en generación. Bien, como hemos podido observar a través de esa situación, la lectura que hemos realizado, información muy importante y valiosa, la cual nos va a servir en nuestro aprendizaje. Nos hemos dado cuenta que acá tanto se está utilizando lo que es la medicina natural como también recomendación de la medicina convencional. Situaciones, ejemplos que hemos también podido evidenciar en las sesiones anteriores. ¿Correcto? Bien, ahora, una vez de finalizar de hacer esta lectura, vamos a responder de manera oral las siguientes preguntas. Es decir, nos vamos a preguntar nosotros mismos y dar respuesta a ellas. Dice: si estuvieras en la situación de la mamá de Pedro, ¿qué alternativa tomarías? Muy bien,
Vamos a ir contestando eso. ¿En qué basarías tu decisión? Correcto. Bien, en este caso hay que ir haciéndonos esta pregunta y respondiéndonos nosotros mismos. La siguiente dice, ¿qué otras alternativas le podrían servir a Pedro? Bien, cada uno tendrá su respuesta y se hará las preguntas y obtendrá en este caso la información según lo que conozca. Muy bien, una vez de finalizar el responder las preguntas de manera oral, no es necesario escribirla en el cuaderno, solo hacernos las preguntas nosotros mismos, pasamos a la siguiente actividad. Dice, así como Pedro, al escuchar a su abuelita sobre el cuidado de la salud, seguramente sientes curiosidad y te preguntas, ¿debemos utilizar los productos medicinales ancestrales o solo las medicinas que se producen con la ciencia? Si se usan los dos conocimientos, ¿sanarás más rápido? Algunas preguntas que de repente nosotros nos podemos hacer. Y luego de ello, en todo esto, nos vamos a plantear la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo los saberes ancestrales y los conocimientos científicos aportan al cuidado de la salud? Ok, ya tenemos entonces nuestra pregunta de investigación, que es esta. Ahora, pasamos a recordar lo que hemos visto el día de ayer. Recordamos. Como ustedes pueden apreciar acá, estos cuadros de doble entradas, estas tablas, ustedes la han podido visualizar y hemos explicado en qué consiste cada una de ellas. En lo que se refiere a pregunta de investigación, nuestra pregunta de investigación ya la tenemos aquí, solo es cuestión de copiarla en este recuadro. Luego nos dice explicaciones iniciales. Yo pienso que, yo lo sustento en. Como recordarán, de acuerdo a la pregunta, nosotros obtenemos una respuesta. Inicialmente tenemos una respuesta. Por ejemplo, ¿cómo los saberes ancestrales y los conocimientos científicos aportan al cuidado de la salud? Yo pienso que, en este caso, de acuerdo a cada uno que piense que puede ser la respuesta, lo va a ir colocando acá, de esta manera, ¿correcto? Y luego, después, lo va a sustentar. ¿Cómo lo vamos a sustentar? Pues en este caso, revisando fuente bibliográfica confiable, en este caso, poder de repente hacer uso del internet, poder dialogar con la familia acerca de los saberes ancestrales y los conocimientos científicos en el cuidado de la salud. En otras partes también acerca de, como estuvimos viendo con algunos ejemplos, tal vez de repente información acerca de libros, revisando de repente algunos datos sobre las clases anteriores que hemos visto, que también hemos tratado de este tema, entre otros, ¿correcto? Básicamente acá se hace revisión de material. Ahora bien, eso es en lo que, cómo lo podemos sustentar. Bien, en el siguiente nos dice esquema de plan de acción, ¿correcto? Ok, ahora dice, en esta columna hay algunas preguntas y tenemos que hacer respuesta del mismo. ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Correcto? ¿Qué es lo que quiero lograr con la investigación? Eso nos tenemos que ir basando en la pregunta. Nuestra pregunta es, en este caso, ¿cómo los saberes ancestrales y los conocimientos científicos aportan al cuidado de la salud? En este contexto, ¿cuál es mi objetivo? Conocer o determinar cómo los saberes ancestrales y los conocimientos científicos aportan al cuidado de la salud. ¿Correcto? Ahí será conocer, determinar, identificar cómo los saberes ancestrales y los conocimientos científicos ayudan al cuidado de la salud. Ese será básicamente mi objetivo. Ustedes ya le pueden ir poniendo de acuerdo a cómo consideren la palabra que va a iniciar, que puede ser conocer, determinar. Aquí ir colocando, que es lo que queremos nosotros lograr en la investigación. Ahora bien, ¿qué acciones realizaré? ¿Cuáles son las acciones o pasos ordenados que debo realizar para demostrar si la explicación inicial, o sea, lo que yo he dicho, es correcto o incorrecto? Bien, como ustedes pudieron también apreciar, el día de ayer estuvimos hablando acerca del método científico y que tenía pasos. Nosotros también podemos tomar algunos de ellos como referencia. Por ejemplo, en lo primero que ustedes siempre es plantearse la pregunta ya la tenemos, entonces primero, en este caso, plantearme la pregunta acerca de la investigación que realizaré. Como segundo, también plantear las ideas o respuestas iniciales que tengo acerca de la posible solución o respuesta. En lo tercero, puede ser, en este caso, preguntar, buscar información sobre esto, que pueden ir utilizando, tal vez buscar fuentes bibliográficas confiables, consultar
algunos libros, hacer diálogos en familia acerca de tanto la medicina natural, los saberes ancestrales, la medicina convencional, entre otros. Luego, ustedes saben que llega el momento de analizar la información y llegar a las conclusiones. Y finalmente poder comunicar los resultados. Más o menos les he dado un ejemplo. Ustedes de repente tienen otra secuencia de pasos, también lo pueden realizar. Muy bien. Y con eso ya estaríamos completando la respuesta de qué acciones realizaré. Básicamente los pasos ordenados que yo voy a tener en cuenta para poder llevar a cabo mi plan de acción. Bien, como siguiente punto dice, ¿qué materiales o recursos necesitaré? Incluso acá nos está diciendo la respuesta, textos de consulta para fundamentar tus explicaciones. Fuentes bibliográficas confiables, hacer uso del internet con las páginas web, en este caso, de repente algunos libros, revisar las sesiones anteriores que hemos desarrollado sobre plantas medicinales, saberes ancestrales, dialogar con nuestra familia, puesto que ellos también conocen muchísimo acerca de esto, incluso ustedes lo han podido evidenciar en el ejemplo, dice que va pasando de generación en generación. Sé que muchos de ustedes en casa tienen familiares que muchas veces utilizan las plantas medicinales y acá ustedes pueden poner diálogo con la familia.